La noche en que pilló a su prometido besando a su propia prima, su mundo se derrumbó. Pero decidida a dejar atrás el pasado, fue al Crescent Moon Ball, huyendo de un prometido que la había traicionado y de una familia que la trataba como moneda de cambio. Se abrió paso entre la multitud con pura desesperación hasta que chocó con el hombre equivocado o el adecuado. Sin reconocer a la figura encapuchada, susurró: «Baila conmigo. Mi ex me está acechando. Por favor, quédate conmigo. No quiero estar sola», sin saber que acababa de pedir ayuda al rey alfa de Silverest. Mientras bailaban, el lobo que había en él perdió el control por primera vez. Reconoció en ella algo que el hombre había pasado toda su vida negando. Y cuando ella se dio cuenta de que estaba en los brazos del rey, entró en pánico y huyó. Al amanecer, todavía convencida de que sería castigada, recibió una invitación real para enseñar piano a la hermana del rey. Y fue allí donde el temido y silencioso soberano comenzó a observarla desde las sombras, descubriendo que lo único capaz de calmar su maldición era su música. Hasta que una noche, cuando abrió la puerta equivocada y encontró al rey arrodillado en la cama, atormentado por la maldición, y su tacto fue lo único capaz de traerlo de vuelta. Incapaz de soportar la distancia entre ellos, finalmente decidió buscarlo, pero nunca esperó encontrarlo de pie en la puerta de su dormitorio, como si él también hubiera llegado a su límite. Y es en ese momento cuando dos almas destrozadas finalmente se encuentran, y mientras comparten la misma cama por primera vez, se dan cuenta de que el verdadero peligro podría no ser ceder el uno al otro, sino intentar sobrevivir separados. Capítulo 1. El corazón de Anastasia latía tan fuerte que ahogaba la música. Se movía entre las parejas que bailaban, apartando vestidos fluidos, esquivando sonrisas diplomáticas, sin mirar atrás. Max se acercaba. Sentía el peso de su mirada, la determinación en sus pasos. En unos segundos la alcanzaría. No podía permitir que eso sucediera. No allí, no delante de todos. Giró bruscamente entre dos columnas de mármol, tratando de poner distancia entre ellos. Pero el salón de baile parecía haberse encogido. Había gente por todas partes, caras curiosas, ningún lugar donde esconderse. Y entonces su cuerpo chocó con fuerza contra algo sólido. Alguien. Anastasia tropezó, pero unas manos firmes la sujetaron por los brazos antes de que cayera. Levantó los ojos rápidamente, desesperada, sin siquiera procesar quién estaba frente a ella. «Baila conmigo». Las palabras se le escaparon rápidamente, casi como un susurro. «Ese bastardo del clan me está acorralando. Por favor, quédate conmigo. No quiero estar sola». El silencio que siguió fue pesado. El hombre no se movió. Anastasia parpadeó, tratando de enfocar la vista, y solo entonces lo vio realmente. Un hombre alto, con una capa oscura, una capucha que le cubría la mayor parte del rostro, dejando solo visible la dura línea de su mandíbula. La postura, la presencia, la forma en que todos a su alrededor se apartaban instintivamente, incluso sin mirarlo directamente. El aroma que emanaba de él, tierra, pino, poder salvaje, hizo que el lobo que llevaba dentro se agitara, inquieto. «No, Raylan», el rey alfa de Silverest. El aire abandonó los pulmones de Anastasia, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. Se le heló la sangre. Acababa de pedirle al rey alfa que bailara con ella. Peor aún, le había pedido que se quedara con ella. Lo había utilizado como escudo contra Max delante de todos. Su voz titubeó. «Perdóneme, Majestad. No lo sabía. No lo sabía». Pero antes de que pudiera terminar, antes de que pudiera siquiera dar un paso atrás, sus dedos se cerraron alrededor de su muñeca, firmes, cálidos, incuestionables, y la atrajo hacia el centro del salón de baile. Anastasia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No podía procesar lo que estaba pasando. El rey alfa la arrastraba hacia el centro de la pista de baile sin decir una palabra, sin dar ninguna explicación, sin siquiera mirarla. Sus manos encontraron su cintura. Los dedos de ella se posaron sobre los hombros de él, y la música continuó como si el mundo no se hubiera derrumbado. Los susurros comenzaron al instante. Anastasia los sentía como agujas en la piel. Las cabezas se giraban, los ojos se abrían, los secretos se propagaban como la pólvora. ¿Quién era el hombre encapuchado? ¿Por qué bailaba con esa chica? Nadie podía verle la cara, pero su postura, la autoridad con la que se movía, dejaba claro que no era un hombre corriente.
No podía pensar con claridad. Sus pies se movían por puro instinto, siguiendo sus pasos mientras su mente se desmoronaba. Cada mirada le parecía un juicio. Cada susurro le sonaba a condena. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Las manos de Raylan eran demasiado firmes, su cuerpo demasiado cercano. El aroma que desprendía, salvaje, antiguo, imposible de ignorar, la mareaba. Anastasia intentó mantener una apariencia de compostura, pero el terror latía con cada golpe de su corazón. Él no hablaba ni una sola palabra. Simplemente la guiaba con una precisión que dejaba claro que llevaba años haciendo esto, dominando todo lo que le rodeaba con la misma facilidad con la que dominaba un reino. Y ella era la tonta desesperada que lo había arrastrado a esto. No debería haber venido al baile de la luna creciente, pero su madre insistió, su padre lo decretó, y la obediencia corría demasiado profunda en sus venas como para decir que no. El gran salón del castillo de Silverest ardía con velas y expectativas, convirtiendo ese inmenso espacio en un mercado de almas, donde familias enteras apostaban el futuro de sus hijas por una sola mirada del rey Alfa. Era la noche en la que se sellaban las promesas ante la corte, cuando los compromisos se proclamaban públicamente, convirtiéndose en inquebrantables a los ojos del reino. Max quería eso. Quería hacer oficial el acuerdo entre sus familias para atarla de una vez por todas. Anastasia sentía el peso de esa inevitabilidad como cadenas alrededor de sus muñecas. Se le hizo un nudo en la garganta. Le picaban los ojos. No podía llorar. No delante de todos. Pero la desesperación crecía, sofocante, aplastante. Cuando la música se detuvo, no pudo soportarlo más. Se apartó de él, retrocediendo con las manos temblorosas. «Perdóname», susurró con la voz quebrada. «Yo te perdono». Antes de que él pudiera decir nada, antes de que nadie pudiera detenerla, Anastasia se dio la vuelta y echó a correr. Cruzó el salón de baile sin mirar atrás, empujando puertas, ignorando las llamadas, hasta que el aire frío de la noche le golpeó la cara como una bofetada. El jardín del castillo se extendía ante ella, silencioso, iluminado solo por la luna llena que colgaba sobre él como un testigo mudo. Siguió corriendo, pasando por los cuidados parterres, pasando por las fuentes de piedra, hasta que los árboles se alzaron ante ella. El bosque, el único lugar donde podía respirar, el único lugar donde nadie podía alcanzarla. Sus pies descalzos. Había perdido un zapato en algún lugar del jardín. Se hundió en la tierra húmeda mientras se adentraba entre los árboles. Le ardían los pulmones. Su vestido se rasgó con las ramas. Pero nada de eso importaba. Nada importaba excepto escapar. Se había acabado. El castigo llegaría. La vergüenza también. Su familia estaría arruinada. Y Max. Max probablemente estaría furioso ahora. La ira se mezclaba con la desesperación, ardiente y salvaje, trepando por su espina dorsal como fuego. El cambio comenzó antes de que pudiera detenerlo. Su piel se erizó, sus huesos crujieron. El dolor llegó en oleadas, pero Anastasia no luchó contra él. Dejó que sucediera. Dejó que el instinto tomara el control. Porque en forma de lobo, tal vez podría olvidar. Quizás podría dejar de sentir. Max se rió. Se rió de verdad, como si ella hubiera contado un chiste. «Tú no puedes decidir eso», respondió con voz fría. «Nuestra familia ya lo ha decidido. El trato está hecho». Y en ese momento, Anastasia lo entendió. Ella nunca había sido más que una pieza, una transacción, un medio para unir tierras, dinero, influencia. Lo que sentía, lo que quería, no importaba. La loba levantó el hocico hacia la luna y aulló. El sonido resonó entre los árboles, largo, herido, cargando todo el peso que ella ya no podía soportar sola, y entonces echó a correr. Corrió sin destino, sin pensar, solo dejando que sus patas golpearan el suelo, dejando que el viento atravesara su pelaje, dejando que el bosque la tragara por completo. Raylan permaneció en el centro del salón de baile durante un momento, mirando en la dirección en la que ella había huido. Los nobles a su alrededor seguían susurrando, intercambiando miradas confusas, tratando de descifrar quién era el hombre encapuchado que bailaba con la profesora de piano. Él los ignoró a todos, se ajustó la capucha, se dio la vuelta y se dirigió hacia las puertas que daban a los jardines. Nadie lo siguió, nadie se atrevería. Otro baile que recordaba de antes. Otra noche de expectativas sofocantes que pesaban sobre sus hombros como un manto de plomo.
Los ancianos, con sus sonrisas calculadoras y sus ojos esperanzados, rodeaban el salón de baile como buitres empujando a sus hijas, sobrinas y primas hacia él. Cada maldito año era lo mismo, la misma farsa. Su Majestad debe elegir una pareja. El reino necesita herederos. ¿Qué tal la hija del Lord Brennan o la sobrina del conde de Ashford? Mujeres hermosas, perfectamente educadas, sonrisas ensayadas, conversaciones vacías, todas deseando la corona, ninguna deseando al hombre que la llevaba. Los halagos disimulaban su interés. Ryland estaba harto de ello, completamente harto. Si necesitaba una mujer, sabía dónde encontrarla. Los burdeles eran honestos, al menos. Pago por servicio. Sin juegos, sin falsedad, sin promesas vacías de devoción eterna. Por eso llevaba capucha. Por eso planeaba escabullirse tan pronto como cumpliera con su obligación de aparecer. Solo unos minutos más y podría desaparecer por los pasillos laterales, dejando a los nobles bailar y conspirar sin su opresiva presencia. Estaba casi en la puerta cuando alguien chocó con él y una mano le tocó el brazo. Y el mundo se detuvo, no de forma gradual ni sutil. Fue como si algo dentro de él despertara de golpe con un rugido que resonó en sus huesos. El aire abandonó sus pulmones. Su corazón se detuvo y luego se aceleró. Todos los nervios de su cuerpo se encendieron como si los hubiera alcanzado un rayo. Ryland se giró lentamente, casi temeroso de lo que encontraría, y entonces la vio. Una mujer joven, con ojos grandes y desesperados, un vestido de seda que se ceñía a su cuerpo por los nervios, el pelo despeinado, hermosa de una forma que no era artificial ni estudiada, natural, real. Baila conmigo. Las palabras salieron rápidamente de su boca, casi como un susurro, pero Ryland apenas las procesó. Estaba demasiado ocupado tratando de entender lo que le estaba pasando. Su aroma lo invadió todo. Tierra húmeda, pino, algo dulce y salvaje que hizo que el lobo que llevaba dentro se moviera como nunca antes lo había hecho. No era simple deseo, no era mera atracción. Era como si cada célula de su cuerpo gritara: «Es ella, es ella, es ella. Ese bastardo del clan me está acorralando. Por favor, quédate conmigo. No quiero estar solo». Ella seguía hablando, pero Ryland apenas la oía. Estaba perdido en sus ojos, en su presencia, en esa abrumadora sensación de plenitud que no tenía sentido. Pensó, ¿podría ser? No, imposible. Las parejas eran una leyenda, viejas historias contadas por los ancianos en las noches de invierno. Unos lazos tan raros que no había habido ningún caso confirmado en más de 150 años. La mayoría de los lobos vivían toda su vida sin experimentar uno. Algunos incluso dudaban de que existieran realmente. E incluso en las historias, era difícil de reconocer. Inexplicable, un profundo conocimiento que no provenía de la lógica, sino de algo más primitivo. Y solo se sabía con certeza después de la reclamación, la mordida que sellaba el vínculo de forma irreversible, así que no podía hacer eso. Pero entonces, ¿por qué sentía como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies? Ryland no recordaba haber aceptado, no recordaba haber tomado ninguna decisión consciente. Pero de repente sus dedos se cerraron alrededor de la muñeca de ella y la sensación fue eléctrica, quemándole la piel como el fuego, y la atrajo hacia el centro del salón de baile. Su mano encontró la cintura de ella. Los dedos de ella se posaron en su hombro. La música continuaba y Ryland no podía pensar. Todos sus sentidos se amplificaron, sintonizados con ella y solo con ella. Podía oír su corazón acelerado y asustado. Sentía el calor de su piel bajo la tela de su vestido. Veía cada detalle, las pestañas temblorosas, los labios entreabiertos, la única gota de sudor que se deslizaba lentamente por su sien. Quería lamer ese sudor. Quería acercarla más, eliminar el espacio entre ellos. Quería enterrar su rostro en su cuello e inhalar hasta que no quedara aire en sus pulmones. El lobo que llevaba dentro rugía, exigiendo, deseando, necesitando. Y lo peor era que podía sentirla, no solo físicamente. Era como si su mente estuviera ligeramente abierta a él, permitiendo que fragmentos de emociones y pensamientos se deslizaran a través de ella. Pánico, vergüenza, miedo, y debajo de todo eso, una chispa de algo más. Atracción involuntaria, curiosidad, confusión. Nunca había amado a una mujer, nunca se lo había permitido.
El amor era una distracción, una vulnerabilidad, pero ahora, con esta desconocida en sus brazos, Raylan se sentía completamente cautivado, hechizado, como si hubiera pasado toda su vida esperando este momento sin saberlo. Nada de esto tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. Mantuvo la capucha en su sitio, con la cabeza lo suficientemente baja como para ocultar su rostro. No podía llamar más la atención de la que ya estaban llamando. Los murmullos aumentaron, pero Raylan los bloqueó todos. Solo existía ella. Y entonces la música se detuvo. Ella se apartó bruscamente, tan rápido que Raylan casi la agarró por puro instinto. «Perdóname», susurró con voz quebrada. «Yo te perdono». Y antes de que él pudiera decir nada, antes de que pudiera procesar el repentino vacío que había dejado ella se dio la vuelta y echó a correr. Número. El lobo gruñó. «Ve tras ella ahora». Raylan dio un paso, dos, pero se obligó a detenerse. No podía correr tras ella en medio del salón de baile. No podía exponer aún más lo que fuera esto. No podía. Pero ella estaba corriendo. Al darse cuenta de ello, algo dentro de él se rompió. Se ajustó la capucha con las manos ligeramente temblorosas y se dirigió hacia las puertas del jardín. Nadie lo siguió. Nadie se atrevió. El aire frío de la noche lo golpeó al salir. La luna llena colgaba en lo alto, enorme y plateada, iluminando los jardines como si fuera de día. Raylan se detuvo al borde del césped, con la mirada escudriñando el espacio que tenía delante. Ella no estaba allí. Se había alejado más. Respiró hondo, dejando que el instinto tomara el control. El lobo que llevaba dentro se agitó, alerta, olfateando el aire con desesperada urgencia. Y entonces lo percibió. Ese olor era ahora más fuerte, más claro. Tierra húmeda, pino, algo dulce y salvaje que tensó todos sus músculos y despertó todos sus nervios. Provenía del bosque. Ella se había adentrado en el bosque. Raylan dio un paso adelante, listo para seguirla, cuando otro olor atravesó el aire. Lobo. Ella se había transformado. Su corazón latía con más fuerza. El instinto le rugía que fuera tras ella, que la encontrara, que la protegiera, que la reclamara como suya sin control. Necesitaba control, pero era demasiado tarde. La transformación lo golpeó antes de que pudiera detenerla. Los huesos crujieron, la piel se arrugó, y en cuestión de segundos, Raylan ya no era un hombre. Era un lobo, grande, negro, poderoso y completamente obsesionado. Corrió hacia los árboles, con las patas golpeando la tierra, el hocico levantado mientras seguía el aroma que despertaba algo primitivo en su interior. El rastro se hizo más fuerte, más cercano, pero luego comenzó a desvanecerse. Raylan corrió más rápido, con el corazón latiendo como un tambor de guerra y los pulmones ardiendo. Ella era rápida, demasiado rápida, increíblemente rápida para ser una loba tan joven. Saltó por encima de un tronco caído, esquivó un arroyo y empujó con más fuerza contra el suelo. El rastro desapareció. Raylan se detuvo en seco, resbalando sobre las hojas húmedas y girando la cabeza en todas direcciones. Olfateó el aire desesperadamente, buscando en círculos cada vez más amplios. Nada. Se había ido, como si el bosque la hubiera tragado por completo. Raylan se quedó allí jadeando, con el pelaje erizado, todo su cuerpo temblando por la urgente necesidad de encontrarla. Pero ella había desaparecido, y él descubriría quién era. Y por primera vez en décadas, el rey alfa de Silverest se sintió completamente impotente. Capítulo 2. Anastasia no había dormido, ni siquiera lo había intentado. Había pasado toda la noche en el bosque en su forma de lobo, corriendo hasta que sus patas sangraron, hasta que el aullido atrapado en su garganta finalmente se vació en ecos que nadie respondió. Regresó antes del amanecer, con la ropa rasgada escondida bajo su abrigo, entrando a hurtadillas por la puerta trasera como una ladrona en su propia casa y encerrándose en su habitación. Ahora, sentada en el borde de la cama, todavía con los restos de su vestido, Anastasia se miraba las manos y trataba de no sentir nada, ni el pánico ni la vergüenza. Bailé con el rey alfa. Bailé con él y luego corrí delante de todos. Se le revolvió el estómago. Se llevó una mano a la boca y respiró profundamente. Pero las náuseas no desaparecieron. Sabía lo que se avecinaba. Sabía que no había forma de escapar al castigo. Quizás los guardias vendrían a por ella. Quizás su familia sería exiliada. Anastasia. La voz de su padre atravesó la puerta de madera como un hacha.
Anastasia tragó saliva con dificultad, tensando todo el cuerpo. No había más tiempo. Se cambió de ropa rápidamente. El pasillo estaba demasiado silencioso. No se veía a ningún sirviente. No se oía ningún ruido procedente de la cocina. Era como si la propia casa contuviera la respiración. Cuando abrió la puerta del comedor, se encontró con un tribunal. Su madre estaba sentada, rígida como una estatua. Su padre, de pie junto a la chimenea, con la mandíbula apretada y la mirada dura. Y Max, apoyado contra la pared opuesta, con los brazos cruzados y esa sonrisa venenosa en los labios. El aire se sentía denso, pesado. «Siéntate», ordenó su padre con voz aguda. Anastasia obedeció, con las piernas temblorosas, y se sentó en el borde de la silla, como si pudiera desaparecer haciéndose pequeña. «¿Tienes idea?», comenzó su madre, con palabras frías y precisas como cuchillos, «de lo que hiciste anoche». Anastasia abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. «Bailaste con un desconocido», continuó su padre, dando un paso adelante en el baile de la luna creciente, ante toda la corte, ante las familias más importantes del reino. «No sabía quién era, y luego te escapaste». Su madre espetó, alzando la voz. «Abandonaste a Max en medio del salón de baile. Le diste la espalda como si no fuera nada, como si el acuerdo entre nuestras familias no fuera nada. Él me traicionó». Anastasia estalló. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «En la biblioteca con eso no importa», la interrumpió su padre, dando un golpe en la mesa con la mano. El sonido resonó en el aire como un disparo. «Lo que importa es que nos humillaste. Humillaste a esta familia. Manchaste nuestro nombre delante de todos». Anastasia sintió que le ardían los ojos, pero contuvo las lágrimas. No iba a llorar. No les daría esa satisfacción. «¿Entiendes lo que sacrificamos para asegurar esta alianza?», continuó su padre, ahora con voz más baja, lo que solo la hacía más peligrosa. «Las tierras que sostienen a esta familia, que nos alimentan, que mantienen este techo sobre nuestras cabezas, no son nuestras, Anastasia. Pertenecen a su clan». Anastasia miró a Max. Él seguía allí, apoyado con indiferencia, observando como si disfrutara de una obra de teatro particularmente entretenida. «Es cierto», dijo Max, apartándose de la pared y acercándose a la silla de ella. «Demasiado cerca. Mi padre está reconsiderando el acuerdo tras la humillación pública de anoche. Se pregunta si todavía tiene sentido apoyar a tu familia». A Anastasia se le heló la sangre. «Nos estás amenazando». Max se inclinó, con la cara a pocos centímetros de la de ella. El olor a tabaco y brandy le llenó la nariz, revolviéndole el estómago. «No, querida». La palabra resumaba veneno. «Solo te recuerdo que las decisiones tienen consecuencias. Tú elegiste humillarme. Ahora vive con las consecuencias». Su madre palideció. Su padre abrió la boca para hablar, pero unos fuertes golpes en la puerta principal cortaron el aire. Todos se volvieron. Un sirviente apareció en el umbral, pálido, sosteniendo algo en sus manos como si fuera una bomba a punto de explotar. «Señor». Su voz temblaba. Un mensaje del castillo. El corazón de Anastasia se detuvo. El castigo había llegado. El sirviente extendió un pergamino sellado. Incluso desde la distancia, Anastasia podía ver el sello, la cera roja brillando a la luz de la mañana, el lobo plateado estampado en el centro, el escudo de la casa real. Su padre le arrebató el pergamino al sirviente y lo despidió con un gesto seco. Rompió el sello con los dedos ligeramente temblorosos. Miedo o ira, Anastasia no lo sabía, y desenrolló el papel. El silencio que siguió fue absoluto. Su padre leyó, frunció el ceño y volvió a leer. La confusión se apoderó de sus rasgos. Levantó los ojos lentamente y miró a Anastasia con una expresión que ella no pudo descifrar. «¿Qué dice?», preguntó su madre con voz aguda. Su padre volvió a mirar el pergamino, como si las palabras pudieran cambiar. «Es una invitación». Su voz sonaba incrédula para ella. Anastasia parpadeó. «¿Qué?». «Lady Elenie, la hermana del rey Alfa, necesita un nuevo profesor de piano». Su padre leyó lentamente, como si cada palabra fuera una trampa. «Anastasia ha sido recomendada personalmente para el puesto. Debe presentarse en el castillo en 3 días». El silencio cayó como una losa. Max reaccionó primero, levantándose de la silla. «Eso no tiene sentido». Su madre intercambió una mirada con su padre,
con los ojos brillando con algo peligroso. Esperanza, ambición. Es un gran honor, murmuró su madre, con voz repentinamente calculadora. Enseñar a la familia real. Y la paga debe de ser generosa, añadió su padre, doblando el pergamino con exagerado cuidado. Anastasia sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Nada de eso tenía sentido. No después del baile. No después de utilizarlo, huir de él y crear un escándalo delante de toda la corte. Es una trampa. Tiene que serlo. No voy a ir, susurró. Los ojos de su madre se abrieron como si Anastasia hubiera blasfemado. Vas a ir. Es una convocatoria real, no una sugerencia. No seas tonta, espetó su padre. Anastasia conocía las historias. Sabía que el rey Alfa nunca actuaba sin motivo y que nada que lo involucrara era sencillo. Dije, no voy a ir. La bofetada llegó antes de que pudiera prepararse para ella. La mano de su madre cortó el aire y golpeó la cara de Anastasia con tanta fuerza que le hizo girar la cabeza hacia un lado. El dolor explotó, ardiente, agudo, y el sabor de la sangre le llenó la boca. Vas a ir, dijo su madre, con la voz temblorosa por la furia, y estarás agradecida por la oportunidad. Negarte sería una ofensa grave, peor que cualquier escándalo en el salón de baile. Anastasia se agarró la cara, con los ojos ardiendo, pero no lloró. No les daría esa satisfacción. Su padre se volvió hacia Max, con expresión calculadora. Esto incluso resuelve nuestro problema por ahora. Ella se mantiene alejada, trabaja, los rumores se calman, y cuando regrese, podemos reanudar el compromiso discretamente. Max se tomó su tiempo para responder. Estudió a Anastasia durante un largo momento, con esos ojos fríos evaluándola. Luego, la sonrisa regresó. Caminó hacia ella, se inclinó y le agarró la barbilla con los dedos con demasiada firmeza, obligándola a mirarlo. Mira el lado positivo, querida. Tendrás tiempo para reflexionar. Estaremos esperando cuando regreses. Nosotros, como si ya fuera de su propiedad. Anastasia sintió que la trampa se cerraba alrededor de su cuello como una soga. Quedarse significaba casarse con Max, estar encadenada a un hombre que la había traicionado, y no sentía remordimiento alguno. Marcharse significaba enfrentarse al rey Alfa, entrar en la guarida del lobo, enfrentarse a lo que él tuviera planeado para ella. No había escapatoria, solo diferentes caminos hacia el abismo. Te marcharás en 3 días, decretó su padre, doblando el pergamino y guardándolo en el bolsillo. Haz las maletas y compórtate. No necesitamos más escándalos. Asunto cerrado. Los 3 días pasaron como la niebla. La noche antes del viaje, la puerta se abrió sin su permiso. Su prima entró con una sonrisa demasiado dulce, demasiado falsa, con los ojos brillantes y una malicia mal disimulada. He venido a despedirme, anunció, sentándose en la cama como si tuviera todo el derecho. Te vas al castillo. ¡Qué suerte tienes! Anastasia siguió doblando un vestido, negándose a mirarla. Suerte, repitió su prima, arreglándose el pelo rubio con exagerado cuidado. ¿Quién hubiera imaginado que tú, precisamente tú, llamarías la atención del rey? Curioso, ni siquiera te conoce. ¿Cómo te llegó exactamente esa invitación? ¿Qué hiciste para llamar su atención? Anastasia puso los ojos en blanco y pensó, te dejaré con la curiosidad, dejaré que pienses que seduje al rey. Pero entonces decidió preguntar, ¿no te da vergüenza? Su voz sonó baja, controlada por lo que habías hecho. Su prima parpadeó, inocente, tan falsa que dolía mirarla. ¿Vergüenza por qué? La biblioteca. Max me. La sonrisa de su prima se amplió, lenta, satisfecha. Ah, eso. Ella se rió con ligereza, como si hablara de algo trivial. Solo fue un poco de diversión, Anastasia. Te lo tomaste muy en serio. Max es atractivo, ya lo sabes, y tú siempre estás tan ocupada con tus clases de piano, tus alumnos. Se sentía solo. Pobrecito. Anastasia se dio la vuelta, con la sangre hirviéndole. Pobrecito. Sí. Su prima se puso de pie, alisándose el vestido. Pero no te preocupes. Cuando vuelvas, yo me apartaré. Te lo prometo. Una mentira tan obvia que era prácticamente un insulto. Vete, dijo Anastasia. Su prima se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral y se volvió con esa sonrisa venenosa. Buena suerte en el castillo, prima. Espero que el rey sea amable contigo. La puerta se cerró con un suave clic. Anastasia se quedó allí sola. Con la ira y la desesperación
luchando en su pecho como animales enjaulados. La mañana de la partida amaneció gris, como si el cielo mismo sintiera el peso de lo que se avecinaba. El carruaje se detuvo a las puertas de Silverest a las 10 en punto, y Anastasia salió con las piernas temblorosas, sintiendo que su pequeña maleta pesaba más de lo normal. Ningún miembro de su familia vino a despedirla, ni su madre, ni su padre, solo el cochero, que apenas la miró. Perfecto. El castillo era aún más imponente de cerca. Piedra gris oscuro que parecía absorber la luz, torres que perforaban el cielo como lanzas, ventanas estrechas como ojos vigilantes, frías, intimidantes, imposibles de ignorar. En lo alto de la escalera de mármol, esperaba una mujer alta y rígida, con el pelo recogido en un moño tan apretado que parecía doloroso. Un vestido oscuro, inmaculado y una postura que dejaba claro que no toleraba tonterías. Señorita Anastasia. La voz era seca, formal. Sí, soy Madame Crowley, la ama de llaves del castillo. Sígame. Anastasia subió los escalones, con la maleta golpeándole la pierna, y siguió a la mujer al interior. El castillo era un laberinto, pasillos interminables de piedra fría, tapices antiguos en las paredes que representaban batallas y lobos feroces. El silencio era tan denso que cada paso resonaba como un tambor de guerra. Los sirvientes aparecían y desaparecían como fantasmas, con la cabeza gacha, sin mirarla nunca a los ojos. Finalmente, Madame Crowley se detuvo ante una puerta tallada adornada con rosas silvestres y lobos corriendo. Llamó 3 veces, esperó, y luego la abrió sin esperar respuesta. Lady Eleni, su nueva profesora, ha llegado. La habitación era completamente diferente al resto del castillo, luminosa, aireada, con enormes ventanas que dejaban entrar el sol que finalmente había atravesado las nubes. En el centro había un piano de cola, negro brillante, tan bien cuidado que Anastasia casi sintió ganas de llorar. Y junto al piano, una niña de 12 o 13 años, con el pelo oscuro trenzado, un vestido sencillo pero elegante y los mismos ojos intensos que el rey. Pero mientras que los de él eran fríos, los de ella brillaban con vida. La niña se puso de pie, esbozando una tímida sonrisa. «Hola». Su voz era suave, casi un susurro. «Soy Eleni. ¿Eres la profesora que ha enviado mi hermano?» A Anastasia se le revolvió el estómago. «Mi hermano la ha enviado». «Sí, soy Anastasia. Llevo unos años enseñando piano». La sonrisa de Eleni se amplió. Finalmente corrió hacia el piano y se sentó en el banco con entusiasmo. La última profesora solo hablaba de postura y teoría. Nunca me dejaba tocar. ¿De verdad puedes enseñarme? A pesar de todo, del miedo, la confusión, el peso aplastante del castillo, algo se suavizó en el pecho de Anastasia. «Puedo», murmuró. «Veamos cómo tocas». Eleni comenzó a tocar. Torpe, sí, sus dedos tropezaban con las notas, pero había esfuerzo, voluntad, pasión oculta bajo una técnica deficiente. Anastasia se sentó a su lado, corrigió su postura, ajustó sus dedos y comenzaron a tocar. Capítulo 3. Una semana. Habían pasado 7 días enteros desde que Anastasia había llegado al castillo y no había visto al rey ni una sola vez. No es que lo estuviera buscando, por supuesto que no. Estaba demasiado ocupada con las clases, con Eleni, con la rígida rutina que Madame Crowley imponía como ley. Despertarse antes del amanecer, desayunar rápidamente, clases de piano de 8 a 11, almorzar, tarde libre para estudiar partituras o descansar, cena a las 7, a la cama temprano, simple, controlada, segura. Pero por la noche, cuando el castillo quedaba en silencio y Anastasia se quedaba sola con sus pensamientos, el recuerdo regresaba. El baile, sus manos sosteniendo las de ella. Ese aroma, tierra, pino, algo salvaje que despertaba al lobo que había en ella como nunca antes lo había hecho. Y entonces se despertaba con el corazón acelerado, la piel erizada, sin saber por qué. Eleni era lo contrario del castillo, donde todo a su alrededor era piedra fría y silencio pesado. Ella era ligera, hablaba sin parar, reía demasiado fuerte, tenía opiniones firmes sobre todo, y tocaba el piano con una pasión torpe que hacía sonreír a Anastasia incluso en los días más difíciles. «Eres mucho mejor que el último profesor», había dicho Eleni el 4.º día, deteniéndose a mitad de una escala
para mirar a Anastasia con esos ojos grises tan parecidos a los de sus hermanos. Ella solo se quejó y dijo, «No tengo talento». «Sí que tienes talento», la corrigió Anastasia, ajustando los dedos de la niña sobre las teclas. «Solo necesitas práctica y paciencia». Elinia puso mala cara. «La paciencia es aburrida». Anastasia se rió. «Lo sé, pero es necesaria». Ahora, en el séptimo día, Elinia estaba especialmente distraída. Fallaba las mismas notas una y otra vez, suspiraba ruidosamente y no dejaba de mirar por la ventana como si estuviera esperando algo. «Eleni», llamó Anastasia en voz baja, «¿va todo bien?» La niña dejó de tocar y dejó caer las manos sobre el regazo. Se quedó callada un momento, mordiéndose el labio inferior antes de hablar por fin. «¿Le temes a mi hermano?» La pregunta tomó a Anastasia por sorpresa. «¿Por qué me preguntas eso?» «Porque todos le temen». Alini se giró en el banco para mirar directamente a Anastasia. «Todos en el castillo. Los sirvientes caminan de puntillas cuando él pasa. Los consejeros hablan en voz baja a su alrededor. Incluso los guardias se ponen tensos». Anastasia eligió sus palabras con cuidado. «Él es el rey Alfa. Es natural que la gente lo respete». «No es respeto», corrigió Elani bajando la voz. «Es miedo. Tienen miedo de lo que puede hacer, de en qué se convierte cuando pierde el control». Anastasia sintió un nudo en el estómago. «¿Pierde el control?» Elani apartó la mirada, jugueteando con el dobladillo de su vestido. «Hay algo que no va bien en él, en nuestro linaje. Los ancianos no hablan de ello abiertamente, pero yo los escucho a altas horas de la noche cuando creen que estoy dormida. Dicen que los alfas de nuestra familia están malditos». Anastasia se sentó a su lado en el banco, con el corazón latiéndole con fuerza. «Malditos porque se vuelven agresivos, violentos. A medida que envejecen, pierden poco a poco la razón. Nuestro abuelo murió joven porque ya no podía controlar su ira. Nuestro padre también». Elinia miró a Anastasia y había un dolor real en esos ojos jóvenes. «Raylan ya tiene episodios. A veces se encierra en su habitación y oigo rugidos, cosas rompiéndose, y luego pasa días sin hablar con nadie». Anastasia sintió un nudo en el pecho. «Elinia, el consejo quiere que se case». La chica continuó, ahora hablando más rápido, como si necesitara liberar algo que había estado reprimiendo durante demasiado tiempo. «Creen que una esposa puede calmarlo, que tener una compañera podría ayudarle. Pero Raylan se niega. Dice que no encadenará a nadie a él, que sería cruel». Se quedaron en silencio por un momento. Anastasia no sabía qué decir. ¿Cómo consolar a una chica que sentía tanto miedo por su hermano? Entonces Eleni sonrió. Era una sonrisa pequeña, triste, pero sincera. «Me encantaría que te casaras con él». Anastasia parpadeó, segura de haber oído mal. «¿Qué? Eres amable», explicó Elinia como si fuera obvio. «Y no le tienes miedo. Me he dado cuenta. Cuando hablo de Raylan, no te pones tensa como los demás. Y si te casaras con él, podrías quedarte aquí para siempre, enseñando piano para siempre». A pesar de la gravedad de la conversación, Anastasia no pudo contener una sonrisa. «Eres muy inteligente. Lo sabes». «Lo sé». Elinia se encogió de hombros, fingiendo falsa modestia de una manera que hizo reír a Anastasia de verdad. «Pero un rey no se casa con alguien como yo», dijo Anastasia con suavidad, con la realidad pesando en su voz. «No tengo nada que ofrecer políticamente, ni tierras, ni títulos, ni alianzas importantes. Solo soy una profesora de piano». «Eres más que eso», insistió Elinia, obstinada. «Sé que lo eres». Anastasia no respondió porque no tenía ninguna respuesta que dar. En lugar de eso volvieron al piano, pero las palabras permanecieron, resonando en la mente de Anastasia mucho después de que la lección terminara. Maldito, violento, perdiendo la razón. Y aún así, cuando pensaba en el rey Alfa, no sentía miedo. Raylan estaba evitando a Anastasia. Lo sabía. Se lo admitió a sí mismo en las horas solitarias antes del amanecer, cuando el castillo dormía y él permanecía despierto luchando contra pensamientos que no debería tener. Había pasado una semana desde que la había traído al castillo, y cada uno de esos días había sido una tortura porque la sentía todo el tiempo. Sin importar dónde estuviera en el castillo, siempre sabía dónde estaba ella, como si un hilo invisible los conectara, tirando constantemente de él en su dirección. Por la mañana sentía cuando ella se despertaba, su aroma dulce, femenino, imposible de ignorar, flotaba por los pasillos hasta llegar a él.
Por la tarde, cuando ella daba clases a Eleni, Ryland se sorprendía a sí mismo, deteniéndose cerca de la sala de música solo para escuchar, su voz explicando acordes, la suave risa cuando Eleni decía algo gracioso, el sonido del piano tocado por dedos sordos. Y por la noche, era peor, porque por la noche, Ryland soñaba. Soñaba con ella tumbada a su lado, con el pelo extendido sobre la almohada, la piel desnuda brillando bajo la luz de la luna. Soñaba con sus manos sobre su pecho, su boca sobre la suya, su cuerpo arqueándose bajo su tacto. Se despertaba empapado en sudor, con la respiración entrecortada, deseando algo que no podía tener. No lo entendía. Nada de eso tenía sentido. Ryland había conocido a mujeres. Se había acostado con algunas. Sabía lo que era el deseo, pero esto era diferente. Era obsesión, era necesidad. Era como si cada célula de su cuerpo clamara por ella, exigiendo cercanía, contacto, posesión. Y estaba empeorando. Los ataques de ira que antes se producían una vez al mes, ahora lo amenazaban a diario. La ira bullía justo debajo de la superficie, lista para explotar al menor desencadenante. Ryland sentía al lobo arañando por dentro, queriendo salir, queriendo cazar, queriendo reclamar. ¿Pero reclamar qué? ¿A quién? A ella. La respuesta llegó de forma instintiva, inevitable. Y eso le aterrorizaba porque Ryland sabía lo que significaba. Sabía lo que conllevaba su linaje. La maldición que había destruido a su abuelo, a su padre, a todos los alfas antes que ellos. La agresividad creciente, la lenta pérdida de la razón, la transformación de hombre en monstruo. No podía arrastrar a Anastasia a eso. No podía condenarla a vivir junto a alguien que acabaría perdiendo el control, que se volvería peligroso, impredecible. Pero tampoco podía mantenerse alejado. Así que lo evitó. Mantuvo la distancia. Se quedaba en sus aposentos cuando sabía que ella estaría en los pasillos. Se apresuraba en las reuniones para no correr el riesgo de cruzarse con ella. Funcionó, más o menos, hasta que dejó de funcionar. La reunión del consejo había sido un desastre. 3 horas de ancianos discutiendo sobre alianzas, matrimonios, herederos, proponiendo nombres de mujeres a Ryland como si fuera un semental. La hija de Lord Brennan sería una sabia elección, majestad. La sobrina del conde de Ashford, en la frontera de sus tierras, traería una alianza con el norte, y tal vez la viuda del barón Whitmore, aún joven, ya había demostrado su valía. Ryland lo había soportado en silencio, como siempre, escuchando los mismos nombres que se recitaban en cada reunión. Pero ya no podía más. Apretó la mandíbula. Sus manos agarraron los brazos de la silla. Su respiración era mesurada. Sin embargo, en su interior, la furia crecía, caliente, violenta, incontrolable. El lobo rugió, exigiéndole que destruyera algo, exigiéndole que enviara a todos esos viejos necios al infierno, exigiéndole que... ¿Está bien, majestad? La voz del consejero jefe lo había devuelto a la realidad. Ryland se dio cuenta demasiado tarde de que le temblaban las manos, de que sus garras comenzaban a asomar por las yemas de los dedos, de que probablemente sus ojos ya brillaban con un color dorado. Se había puesto de pie de un salto. La reunión se suspendió y él se marchó antes de que nadie pudiera protestar. Ahora caminaba por los pasillos vacíos, tratando de controlar la transformación que amenazaba con liberarse. Respiró profundamente, contó hasta 10 y cerró los ojos. No funcionó. La rabia latía, crecía, exigía liberarse. Ryland sintió que sus huesos comenzaban a crujir, que su piel se erizaba. No, aquí no. No en los pasillos. Necesitaba llegar a sus aposentos, encerrarse, dejar que sucediera lejos de todos los demás. Pero entonces lo oyó. Música. Un piano que se tocaba en algún lugar cercano. Notas suaves y delicadas que flotaban en el aire como agua fresca. Y algo dentro de Ryland se detuvo. La furia no desapareció, pero retrocedió como una ola que vuelve al mar. El temblor de sus manos se calmó. Su respiración se volvió menos entrecortada. Ryland giró la cabeza, siguiendo el sonido. La sala de música. Por supuesto, no debía ir allí. Sabía que debía seguir caminando, encerrarse en su habitación, esperar a que pasara, pero sus pies ya se habían puesto en marcha. Empujó la puerta agrietada lentamente, en silencio, y la vio. Anastasia estaba sentada sola al piano, completamente ajena a su presencia.
Sus dedos bailaban sobre las teclas con natural elegancia, tocando algo que Ryland no reconocía. Melancólica, hermosa, dolorosa. Tenía los ojos cerrados y los labios ligeramente entreabiertos. Su cuerpo se balanceaba ligeramente al ritmo de la música, y Ryland sintió que algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. La furia desapareció por completo. En su lugar surgió algo igual de intenso, pero diferente, cálido, dulce, devastador. Dio un paso hacia la habitación, luego otro, acercándose a ella por instinto, incapaz de resistirse. Fue entonces cuando Anastasia lo sintió. Sus dedos resbalaron sobre las teclas. La música se detuvo. Abrió los ojos y giró la cabeza. Y cuando su mirada se encontró con la de él, el mundo se detuvo. Ryland vio cómo se le abrían los ojos, cómo se le sonrojaba el cuello, cómo se le entreabrían los labios como si fuera a hablar, pero hubiera olvidado las palabras. Y lo sintió todo. Su corazón se aceleró. Su respiración se volvió irregular. Su aroma cambió. Se volvió más dulce, más fuerte, más deseoso. Ella también lo sintió. Sintió lo que fuera que vibraba entre ellos. Ryland dio otro paso. Luego se obligó a detenerse, porque si se acercaba más, si la tocaba, no podría detenerse. «Sigue tocando», oyó decir a su propia voz, áspera y grave. «Por favor». Anastasia parpadeó, sin dejar de mirarlo, claramente confundida. Pero luego, lentamente, volvió al piano. Sus dedos se posaron sobre las teclas, vacilantes al principio, luego más firmes. Comenzó a tocar, pero ahora era diferente, más intenso, como si tocara para él, para calmarlo, para llegar a él. Ryland se quedó allí, junto a la puerta, mirando, incapaz de moverse, incapaz de marcharse. La música fluía y con ella, la paz, la verdadera paz. Algo que Ryland no había sentido en años. Quería ir hacia ella, sentarse a su lado en el banco, tocarle el pelo, sentir su piel. Quería besarla allí mismo, presionar su boca contra la de ella hasta que ninguno de los dos pudiera respirar. Quería atraerla hacia su regazo, sentir su peso contra él, saborear cada centímetro del cuerpo que lo atormentaba cada noche. Quería... No. Ryland cerró los ojos, luchando contra el impulso, luchando contra la necesidad que amenazaba con consumirlo. Cuando volvió a abrir los ojos, se obligó a dar un paso atrás, luego otro. Anastasia dejó de tocar. Se volvió. Sus miradas se encontraron de nuevo, y Ryland vio en sus ojos la misma confusión, el mismo deseo, la misma pregunta que martilleaba en su propia cabeza. ¿Qué nos está pasando? Pero no dijo nada. No podía, porque si abría la boca, si dejaba salir las palabras, no sabía lo que podría decir. Y tenía miedo, verdadero miedo de lo que pudiera pasar. Así que solo asintió una vez, con un movimiento breve y tenso, y se marchó. Cerró la puerta tras de sí y se apoyó contra la pared del pasillo, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. ¿Qué me está pasando? Anastasia se quedó donde estaba, mirando la puerta cerrada, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. Él había estado allí, en la misma habitación que ella, mirándola con esos ojos que parecían atravesarla. Y cuando ella empezó a tocar, sintió que algo cambiaba. El aire se había vuelto más denso, cargado, como si hubiera electricidad pulsando entre ellos. Anastasia se llevó una mano al pecho, tratando de calmar su corazón acelerado. ¿Por qué le afectaba tanto? Pasaron 2 días. Anastasia no volvió a ver al rey, pero sentía cuando él estaba cerca. Era extraño, inexplicable. Cuando caminaba por los pasillos, a veces se detenía, con el corazón acelerado sin motivo aparente, y segundos después veía su sombra girando en una esquina lejana. Él nunca se acercaba, solo miraba y luego desaparecía. Era enloquecedor. Esa noche, Anastasia se despertó de repente, con el corazón latiendo con fuerza y la piel cubierta de sudor. Se sentó en la cama, respirando con dificultad, tratando de entender qué la había sobresaltado. No había sido una pesadilla. Había sido una sensación, rabia, dolor, desesperación, como si alguien estuviera gritando dentro de su cabeza sin palabras. Solo emoción pura, violenta, incontrolable. Y entonces oyó un rugido, fuerte, feroz, resonando por los pasillos del castillo como un trueno. Anastasia se quedó paralizada. Un lobo enfurecido. El rey. Tenía que ser él. Debía quedarse en su habitación.
Madame Crowley había sido clara con las reglas. Si oía rugidos por la noche, debía permanecer encerrada, no salir, no involucrarse. Cuando el rey está así, nadie le molesta. Es una orden. Pero Anastasia ya se estaba levantando, ya caminaba hacia la puerta, ya la estaba abriendo. El pasillo estaba vacío, en silencio, pero ella lo sintió. Sintió la dirección de donde provenía esa emoción sofocante. Giró a la izquierda, luego a la derecha, subió las escaleras, pasó por puertas cerradas, hasta que se detuvo frente a unas puertas dobles, pesadas, talladas con lobos y lunas, las habitaciones del rey. Otro rugido vino del interior, más débil esta vez, agotado. Anastasia no pensó, simplemente empujó la puerta y entró. La habitación era enorme, una cama enorme en el centro, ventanas altas que mostraban la luna llena afuera, muebles oscuros esparcidos por todas partes, pero Anastasia apenas se fijó en nada de eso porque él estaba allí. Ryland desnudo, completamente desnudo, de rodillas en la cama. Su cuerpo se inclinaba hacia adelante y temblaba violentamente. La transformación estaba terminando. Anastasia lo vio. El pelaje retrocedía, los huesos volvían a su sitio, las garras se encogían hasta convertirse en dedos humanos. Parecía agonizante, evidente por la forma en que jadeaba, por la forma en que todos los músculos de su cuerpo se tensaban. Y entonces levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de ella, dorados, brillantes como metal fundido bajo la luz de la luna. Se quedó quieto, mirándola como si no pudiera creer que ella estuviera allí. Anastasia dio un paso adelante, luego otro. No. Su voz sonó áspera, quebrada. Vete, por favor. Pero ella no se marchó. Siguió avanzando hasta que estuvo cerca de la cama, cerca de él. Ryland intentó ponerse de pie, pero su cuerpo se negó. Se tambaleó, a punto de caerse de la cama. Anastasia reaccionó por instinto. Se apresuró a acercarse, extendió las manos hacia él y lo sujetó antes de que cayera. Su piel estaba caliente, febril, y su poderoso cuerpo temblaba bajo sus manos. «Te tengo», susurró ella, sin saber de dónde salían esas palabras. «No pasa nada». «Te tengo», jadeó Ryland. Sus ojos, aún dorados, aún más de lobo que de hombre, se fijaron en su rostro con una intensidad que le dejó sin aliento. Ella le ayudó a tumbarse, le acunó la cabeza con cuidado y la bajó hasta que descansó sobre la almohada. Tenía el pelo húmedo por el sudor, su pecho subía y bajaba demasiado rápido. Anastasia debería marcharse, lo sabía. En lugar de eso, se sentó en el borde de la cama y le acarició el pelo con la mano, despacio, con suavidad, como si estuviera calmando a un animal salvaje. Y funcionó. Su cuerpo se relajó, su respiración se estabilizó y sus ojos empezaron a volver a la normalidad. Permanecieron así durante un tiempo indeterminado. Anastasia acariciándole el pelo, Ryland mirándola como si fuera un milagro. Entonces sus dedos se movieron, lentamente, vacilantes, hasta que se cerraron alrededor de su muñeca. No la apretaron, solo la sostuvieron suavemente. «Tienes que irte». Su voz estaba más controlada ahora, pero seguía siendo ronca. «Por favor, Anastasia, vuelve a tu habitación». Anastasia lo miró a los ojos, que suplicaban a la mano que le sujetaba la muñeca como si fuera un salvavidas. «¿Por qué?», susurró. «Porque si no lo haces», Ryland cerró los ojos y apretó la mandíbula. «Si no lo haces, no podré contenerme». El silencio que siguió estaba cargado de todo lo que ninguno de los dos dijo. Anastasia sintió que su corazón latía con más fuerza. Sintió cómo el calor subía bajo su piel. Sintió el mismo deseo maldito que la había estado atormentando, resurgir con renovada fuerza. Debía irse. Era lo sensato, era lo seguro. Pero lo miró a él, al hombre que luchaba contra demonios que nadie más podía ver, que llevaba una carga que nadie más podía sentir. Y no quería irse. Quería quedarse, aferrarse. Pero Anastasia asintió lentamente, aceptando sin palabras. Se levantó de la cama, sintiendo cómo su mano se deslizaba de su muñeca, sintiendo la pérdida como algo físico. Caminó hacia la puerta, la abrió y miró atrás por última vez. Ryland yacía donde lo había dejado, con los ojos fijos en ella, la expresión destrozada, y Anastasia supo con absoluta certeza que estaba perdida. Capítulo 4. Los días que siguieron fueron extraños. Anastasia mantuvo su rutina, las clases con Alenie, las comidas tranquilas, los paseos por los jardines interiores,
Pero ahora todo parecía diferente, como si el mundo se hubiera inclinado sobre su eje aquella noche en que entró en su habitación y sostuvo en sus brazos a un rey destrozado. No veía a Raylan, no directamente, pero sabía que estaba allí. Lo sentía cada vez que pasaba por los pasillos cercanos, incluso cuando no podía verlo. El aire cambiaba, se volvía más denso, cargado de algo eléctrico que le ponía la piel de gallina. A veces giraba la cabeza rápidamente y solo veía su silueta desapareciendo en una esquina lejana. Él seguía manteniendo la distancia, pero ahora era diferente. Antes parecía que simplemente la evitaba. Ahora parecía una lucha, como si cada paso que se alejaba de ella le costara algo. Y comenzaron los rumores. Anastasia los oía en los susurros de los sirvientes, en las conversaciones ahogadas que se acallaban en cuanto ella entraba en una habitación. El rey está diferente, más tranquilo. Esta semana no ha habido ataques de ira. No ha rugido por la noche. Anastasia fingía no oír. Fingía no notar el peso de las miradas curiosas cada vez que caminaba por los pasillos. Fingía que su corazón no se aceleraba cada vez que alguien mencionaba al rey. Pero por dentro lo sentía todo y no entendía nada. Esa noche, Anastasia se acostó temprano. Estaba agotada, no físicamente, sino emocionalmente, como si llevara una carga invisible que se hacía más pesada cada día. Se tumbó en la enorme cama, se subió las sábanas hasta la barbilla y cerró los ojos, tratando de calmar su mente. El sueño llegó rápidamente, demasiado rápido, y con él, el sueño. Raylan estaba allí, en su habitación, caminando hacia la cama con pasos lentos y deliberados. Solo llevaba unos pantalones oscuros. Su pecho desnudo revelaba unos músculos definidos. Su piel bronceada brillaba bajo la pálida luz de la luna que se colaba por la ventana. Sus ojos grises, intensos, ardientes, se fijaron en ella como si fuera lo único que existiera en el mundo. Anastasia intentó incorporarse, pero su cuerpo no respondía. Estaba atrapada, no por cuerdas o cadenas, sino por algo mucho más sutil. Su mirada, su presencia, el deseo que latía entre ellos como una fuerza viva. Llegó a la cama, se detuvo, se inclinó y susurró con voz baja y áspera: «Me perteneces». Luego su mano le tocó la cara, se deslizó por su mejilla, le recorrió la mandíbula, bajó lentamente por su cuello, dejando un rastro de fuego en su piel. Anastasia jadeó. Todo su cuerpo se despertó de una forma que no debería. El calor la invadió, urgente, desesperado. Su mano siguió descendiendo por su clavícula, entre sus pechos, por su estómago. Luego se inclinó más cerca, con los labios tan cerca de los de ella que podía sentir su aliento, calentándole la boca. «Dime que eres mía», le ordenó, con una voz grave y ronca. Anastasia despertó. Se incorporó de un salto, jadeando, con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía. Tenía la piel húmeda por el sudor. Todo su cuerpo palpitaba con un deseo tan intenso que rayaba en el dolor. Se presionó el pecho con una mano, tratando de estabilizar su respiración, pero fue inútil porque aún lo sentía. El toque fantasmal de su mano sobre su piel, el calor, la necesidad que amenazaba con consumirla por completo. «¿Qué me está pasando?» Anastasia apartó las sábanas y se puso de pie. Necesitaba aire, espacio, cualquier cosa que la sacara de ese estado. Caminó hacia la ventana y abrió las cortinas. La luna fuera estaba casi llena, plateada y enorme, iluminando los jardines como si fuera de día. No era suficiente. Anastasia se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. La abrió. El pasillo estaba oscuro, vacío, en silencio. Salió y chocó con algo sólido. No, con alguien. Unas manos fuertes la sujetaron por los brazos antes de que cayera, y el aroma, a tierra, a pino, a naturaleza, inundó sus sentidos, haciendo que el mundo entero se detuviera. Anastasia levantó la vista. Raylan estaba justo delante de su puerta. Tenía la mano levantada, como si estuviera a punto de llamar. Se quedaron paralizados, mirándose fijamente, ambos respirando de forma irregular, con el corazón latiendo fuera de ritmo. Anastasia vio en sus dos ojos la misma desesperación que ella sentía, la misma necesidad, la misma batalla perdida. «Yo, Raylan», comenzó, con voz áspera. Luego se detuvo, cerró los ojos y respiró hondo. «Espero que puedas perdonarme por esto». Anastasia apenas tuvo tiempo de procesar las palabras antes de que él continuara. «Pero no puedo soportarlo más.
y entonces la besó. No fue un beso suave, no fue vacilante, fue devastador. Su boca reclamó la de ella con un hambre que hizo que las rodillas de Anastasia se doblaran. Pero él la sujetó, atrayéndola hacia él. Una mano le agarraba la cintura, la otra se deslizaba hacia su cabello, sujetándola con firmeza. Anastasia jadeó contra sus labios y Rylan aprovechó el momento para profundizar el beso, deslizando su lengua en su boca, explorando, reclamando. Su sabor inundó sus sentidos, masculino, oscuro, adictivo. Anastasia sintió que todo su cuerpo se derretía, que su mente racional se disolvía, dejando solo la sensación pura. Sus manos se levantaron instintivamente, agarrando sus hombros, las uñas clavándose en su piel a través de la fina camisa que llevaba puesta. Rylan gruñó suavemente contra su boca. El sonido vibró a través del cuerpo de Anastasia, directamente al centro del deseo, pulsando cada vez más fuerte. Él la empujó hacia atrás y Anastasia se dejó llevar. Sus pies tropezaron hasta que su espalda chocó contra la pared. Rylan presionó su cuerpo contra el de ella y ella sintió cada centímetro de él, sólido, caliente, imposible de ignorar. El beso se volvió más urgente, más desesperado, como si ambos se estuvieran ahogando, y este fuera el único aire que quedaba en el mundo. Las manos de Rylan se deslizaron por sus costados, agarrándole la cintura, las caderas, acercándola aún más, eliminando los últimos centímetros de espacio entre ellos. Y Anastasia lo guió. Se arqueó hacia él, enredando sus dedos en su cabello, tirando, sujetando, amasando. Rylan separó su boca de la de ella solo lo suficiente para respirar. Su frente se presionó contra la de ella, sus ojos ahora dorados, ardiendo con algo salvaje, fijos en los de ella. Anastasia. Su nombre salió de él como una plegaria, como una advertencia. Si quieres que pare, dilo ahora. Anastasia debería hacerlo. Sabía que debería hacerlo. Era lo sensato, lo lógico, lo seguro. Pero lo miró. A esos ojos que ardían con un deseo tan feroz como el suyo, al cuerpo que temblaba por el esfuerzo de controlarse, al hombre que luchaba contra sus demonios solo para protegerla, y no quería que se detuviera. Ella quería esto, lo quería a él, aunque estuviera mal, aunque fuera una locura. No te detengas, susurró, y vio el momento exacto en que su control se hizo añicos. Rylan soltó un gruñido primitivo y profundo y la besó de nuevo, pero esta vez la agarró por la cintura y la levantó. Anastasia envolvió sus piernas alrededor de él instintivamente, sintiendo su fuerza, su calor, su necesidad. Él la llevó a la cama, acostándola con una delicadeza sorprendente, a pesar de la urgencia que vibraba entre ellos. Anastasia apenas tuvo tiempo de respirar antes de que él estuviera sobre ella, su peso deliciosamente inmovilizándola contra la sábana. Sus manos estaban ahora por todas partes, deslizándose por sus costados, moviéndose bajo su fino camisón, tocando la piel desnuda que ardía bajo su atención. Anastasia se arqueó hacia él, y un suave sonido escapó de sus labios cuando los dedos de él trazaron la curva de su cintura. «Sube, sube». «Perfecto», murmuró Rylan contra su cuello, con los labios besando y mordisqueando ligeramente su sensible piel. «Eres perfecta». Las manos de Anastasia se dirigieron a su camisa, tirando de ella, deseando sentir su piel contra la suya. Rylan la ayudó, arrancándose la camisa por la cabeza y tirándola a un lado. Y entonces estaba allí, desnudo de cintura para arriba, músculos definidos, piel bronceada, cicatrices que contaban historias que Anastasia de repente deseaba conocer. Deslizó las manos por su pecho, sintiendo su corazón latir demasiado rápido, demasiado fuerte bajo sus palmas. Rylan cerró los ojos y apretó la mandíbula, como si su tacto fuera un dulce tormento. Luego volvió a abrir los ojos y los clavó en los de ella. Y ahora había algo diferente, algo más profundo que el deseo. Había reverencia, admiración, algo peligrosamente cercano a la devoción. «No tienes ni idea», dijo con voz ronca, «de lo que me haces». La besó de nuevo, pero ahora era diferente. Seguía siendo intenso, seguía siendo desesperado, pero con ternura entretejida. Cuidado, como si ella fuera algo precioso que él temiera romper. Su camisón desapareció en algún momento. Anastasia no sabía cuándo ni cómo. Solo sentía el aire fresco en su piel,
luego el calor de su cuerpo cubriendo el suyo, calentándola, protegiéndola. Sus manos exploraban cada curva, cada línea, cada centímetro de piel como si la memorizara. Y Anastasia se lo permitió, perdida en la sensación, en el tacto, en la forma en que él la hacía sentir, deseada, apreciada, necesaria. Cuando finalmente se unieron, fue con un aliento compartido, un momento de conexión perfecta que hizo que todo lo demás se detuviera. El mundo, el tiempo, el miedo, todo. Solo existían ellos, solo existía aquello, y era devastador en el mejor sentido posible. Después, cuando su respiración finalmente se calmó y el mundo volvió a enfocarse, Anastasia descansó en sus brazos, con la cabeza apoyada en su pecho, escuchando los latidos de su corazón, aún acelerados. Raylan le acarició el cabello con los dedos, lentamente, con delicadeza, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Permanecieron en silencio durante mucho tiempo. No era incómodo, era paz, paz verdadera. Entonces Raylan habló, con voz baja, casi vacilante. «Sabes que esto lo cambia todo, ¿verdad?» Anastasia levantó la cabeza para mirarlo. «¿Qué quieres decir?» Sus ojos se encontraron con los de ella, y había peso en ellos, miedo y algo que parecía una frágil esperanza a punto de romperse. «No puedo dejarte ir ahora», admitió. «No después de esto. No cuando...» Se detuvo, cerrando los ojos como si las siguientes palabras le costaran demasiado. «No cuando eres lo único que me ha traído paz en años». El corazón de Anastasia se encogió. Ella puso su mano en la mejilla de él, acariciándolo suavemente. «Raylan, pero yo tampoco puedo retenerte», continuó él, abriendo los ojos, y el dolor en ellos era palpable. «No sería justo. No con lo que soy, con lo que llevo conmigo». «¿De qué estás hablando?», exhaló Raylan, pesado, cansado, como si llevara siglos sobre sus hombros. «Necesito decirte algo», dijo. «Algo que debería haberte dicho antes de hacer esto contigo». Anastasia se incorporó, tirando de la sábana sobre su cuerpo, con el miedo floreciendo en su pecho. «¿Qué es?» Raylan también se incorporó, pasando ambas manos por su cabello en un gesto de frustración. «Hay algo malo en mí, en mi linaje». Las palabras le salieron con dificultad, forzadas, como una maldición. Nadie sabe exactamente de dónde viene, ni por qué, pero lleva aquí generaciones. Los alfas de mi familia, a medida que envejecen, se vuelven agresivos, violentos. Poco a poco pierden la razón hasta que no les queda más que furia. Anastasia escuchaba, con el corazón encogido con cada frase. «Mi abuelo murió a los 40 años». Raylan continuó, mirando sus manos como si esperara ver sangre en ellas. «Sus propios guardias tuvieron que contenerlo porque atacaba a inocentes. Mi padre logró controlarlo durante más tiempo, pero al final fue lo mismo. Murió en combate porque entró en un ataque de ira ciega y no podía distinguir entre aliados y enemigos». «Raylan, ya siento que está sucediendo», interrumpió, con la voz ligeramente quebrada. «Los ataques son cada vez más frecuentes, más intensos. Cualquier cosa puede llevarme al límite. Y sé que al final no podré seguir luchando contra ello». Finalmente la miró, con los ojos húmedos. «Por eso nunca quise a nadie. Nunca quise acercarme a nadie porque no quiero arrastrar a nadie a esto. No quiero que vivas con miedo a mí, que me veas convertirme en un monstruo». Anastasia sintió cómo le ardían las lágrimas, pero las contuvo. «No eres un monstruo». «Todavía no», corrigió él en voz baja, «pero lo seré. Es inevitable. Nos pasa a todos». «Entonces, ¿por qué?» Anastasia tragó saliva. «¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué esta noche?» Raylan soltó una risa sin humor. «Solo por el dolor, porque soy egoísta, porque ya no podía resistirlo más. Por ti», apretó los ojos con fuerza, «porque tú me calmas de una forma que no puedo explicar. Cuando estás cerca, la furia se aparta. Cuando me tocas, siento paz. Y necesitaba tener eso, tenerte a ti, aunque solo fuera por una noche». Entonces llegaron las lágrimas. Anastasia sintió cómo caían, pero no se las secó. «¿No me quieres?», preguntó con voz débil. «Te quiero», respondió Raylan al instante, con vehemencia. «Dios, cómo te deseo, más de lo que debería, más de lo que es seguro. Pero desear no es suficiente. No cuando eso significa condenarte a una vida junto a alguien maldito. A mí no me importa la maldición. A ti debería importarte». Raylan se levantó de la cama,
Cogió los pantalones del suelo y se los puso. Te mereces a alguien íntegro, alguien que pueda darte un futuro sin miedo, sin peligro. Raylan, por favor, tienes que irte, dijo. Y las palabras fueron tajantes, definitivas. Vuelve a tu casa, vuelve con tu familia, aléjate de mí. Anastasia sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué? Esta noche he perdido el control. Raylan continuó, volviéndose hacia ella. Su expresión ahora era temblorosa, distante. Hice algo que no debía haber hecho. Crucé una línea que no tenía derecho a cruzar. Y no puedo. No puedo confiar en mí mismo cuando estoy cerca de ti. No me harías daño. No lo sabes. Su voz se elevó y por un momento Anastasia vio sus ojos brillar con un destello dorado antes de volver a la normalidad. No sabes de lo que soy capaz cuando la furia se apodera de mí y no voy a arriesgarme. No contigo. Así que me estás echando, susurró Anastasia con voz temblorosa. Después de estar conmigo. Raylan cerró los ojos y apretó la mandíbula. Sí, el silencio que siguió fue aplastante. Anastasia sintió que algo dentro de ella se rompía. Algo frágil, precioso, que apenas comenzaba a formarse, se hizo añicos antes de tener la oportunidad de crecer. No quiero irme, susurró. Lo sé. Raylan abrió los ojos y había tanto dolor en ellos que Anastasia casi no pudo soportarlo. Pero debes hacerlo. Por favor, Anastasia. Debes irte antes de que cambie de opinión. Antes de que esto se vuelva aún más difícil para ambos. Anastasia quería discutir, quería gritar, quería decirle que no le dejaría luchar solo contra demonios que él nunca había elegido. Pero miró su rostro. La determinación se entremezclaba con la desesperación, y lo entendió. Él ya había decidido. Nada de lo que ella dijera lo cambiaría. Así que asintió lentamente, aceptando sin estar realmente de acuerdo. Raylan soltó el aire que había estado conteniendo. Haré los preparativos. Te vas mañana. Y luego se marchó. Cerró la puerta tras de sí, dejando a Anastasia sola en la cama que aún conservaba el calor de sus cuerpos, su aroma, el recuerdo de lo que habían compartido. Anastasia se abrazó las rodillas contra el pecho y dejó que las lágrimas cayeran porque lo amaba. No sabía cómo, pero lo amaba. La mañana llegó demasiado rápido. Anastasia hizo la maleta en silencio, colocando la poca ropa que había traído, sus libros y sus partituras. Cada movimiento era automático, mecánico. Eleni apareció en la puerta, con los ojos hinchados de llorar. «No tienes por qué irte», dijo la chica con voz quebrada. «Puedo hablar con Raylan, puedo convencerlo». «No puedes», la interrumpió Anastasia con suavidad. «Ya lo ha decidido». «Pero no es justo», protestó Eleni. «Tú le ayudas, todo el mundo lo ve. Él está mejor contigo aquí. ¿Por qué no lo ve?» Anastasia se arrodilló delante de la chica y le acarició las mejillas con ambas manos. «Él sí lo ve. Por eso me envía lejos, porque tiene miedo de hacerme daño. Él nunca te haría daño. Nunca. Lo sé». Anastasia sonrió suavemente, a pesar de las lágrimas. Pero él no lo sabe. Todavía no. Eleni la abrazó y sollozó contra el hombro de Anastasia. «¿Volverás?» Anastasia no sabía la respuesta. Sinceramente no, pero dijo, «Sí, volveré», porque quería creerlo. Necesitaba creerlo. El carruaje esperaba frente al castillo. Madame Crowley estaba allí, con una expresión indescifrable, aunque algo en sus ojos insinuaba comprensión. Quizás lástima. «Cuídese, señorita», dijo la mujer. Eso fue todo. Anastasia subió al carruaje, colocó su maleta a su lado y se sentó junto a la ventana. Y lo buscó en las ventanas del castillo, en las torres, en todas partes. Pero Raylan no apareció. No vino a despedirse. No vino a verla partir. El carruaje comenzó a moverse, y Anastasia miró hacia atrás, viendo cómo el castillo se hacía cada vez más pequeño hasta desaparecer por completo, llevándose consigo el corazón que había dejado atrás. Capítulo 5. La casa estaba exactamente como Anastasia la había dejado. Las mismas paredes, los mismos muebles, pero ella ahora era diferente. El carruaje se detuvo enfrente y Anastasia bajó sola, con la maleta en la mano pesando como el plomo. Nadie salió a recibirla, ni un sirviente, ni un familiar. Genial. Empujó la puerta principal y entró. El pasillo estaba vacío, pero podía oír voces que provenían del comedor. Las reconoció de inmediato. Su madre, su padre y Max, por supuesto. Anastasia respiró hondo, se armó de valor y se dirigió hacia la habitación. Los tres estaban sentados a la mesa, con copas de vino en la mano,
hablando como viejos amigos. Se detuvieron cuando ella entró y se volvieron para mirarla. Su madre fue la primera en hablar. «¿Has vuelto?» No era una pregunta, no era una bienvenida, era solo una afirmación, fría y vacía. «He vuelto», confirmó Anastasia, dejando caer la maleta al suelo. Max sonrió. Esa sonrisa que ella odiaba, arrogante, posesiva, venenosa. «Bienvenida, cariño, te echábamos de menos». Una mentira tan obvia que resultaba casi insultante. «¿El rey te ha despedido?», preguntó su padre, levantándose con expresión severa. «Sí». «¿Por qué?». Anastasia no respondió. No se lo diría. No les daría la satisfacción de saber que había dejado una parte de sí misma en el castillo, que había vuelto con el corazón destrozado. «No importa», dijo su madre, levantándose también. «Lo que importa es que has vuelto y ahora podemos retomar nuestros planes». «¿Planes?», repitió Anastasia, aunque ya lo sabía. «¿La boda?», respondió Max, levantándose y caminando hacia ella. Se detuvo demasiado cerca, invadiendo su espacio personal. «Ya has huido bastante, Anastasia. Has tenido tiempo para reflexionar». Anastasia dio un paso atrás. «Ya te he dicho que no me voy a casar contigo. Y ya te he dicho que no te corresponde a ti decidirlo». Max replicó, con la sonrisa desapareciendo y siendo sustituida por algo más oscuro. «Nuestras familias ya han decidido. El acuerdo está hecho. Eres mía». «No lo soy. Lo eres». Max dio otro paso adelante. Ahora había una amenaza real en su voz. «Y cuanto antes lo aceptes, mejor para todos». Anastasia miró a sus padres, buscando apoyo, cualquier señal de que no estaban de acuerdo. Pero lo único que encontró fue indiferencia. «Max tiene razón», dijo su padre. «Ya has causado suficientes problemas. Es hora de que cumplas con tu deber para con esta familia». «¿Mi deber?». Anastasia sintió cómo la ira le hervía por dentro. «Mi deber es casarme con un hombre que me traicionó, que me humilló, que no siente nada por mí más allá de la posesión. Los sentimientos no importan», dijo su madre con voz cortante. «Los matrimonios son acuerdos comerciales, y tú respetarás lo que se ha decidido». Anastasia miró a los tres, a las personas que se suponía que debían quererla, protegerla y desear su felicidad, y solo vio a unos extraños. «No», dijo con firmeza, «no lo haré», y se dio la vuelta para marcharse. Anastasia salió de la habitación antes de perder el control. Subió corriendo las escaleras, entró en su dormitorio y cerró la puerta con llave. Se apoyó contra ella, respirando con dificultad, con el corazón acelerado. Necesitaba un plan antes de que la obligaran a casarse. Necesitaba una salida, pero solo podía pensar en Rylan. Y ahora estaba atrapada allí sola, sin él. Las lágrimas brotaron. Esta vez Anastasia no las contuvo. Simplemente dejó que cayeran. Los días siguientes fueron una pesadilla. Max aparecía todos los días, a veces solo, a veces con sus padres, siempre presionando, siempre insistiendo. «La boda será la semana que viene. Ya he encargado tu vestido. Mi padre está organizando la ceremonia». Anastasia se negó, gritó, luchó, pero no la escucharon. Anastasia soñaba con Rylan todas las noches. Soñaba que él venía a por ella, que la salvaba, que la llevaba de vuelta al castillo y que nunca más la dejaba marchar. Pero solo eran sueños, y cada mañana se despertaba sola, atrapada sin esperanza. Pero esa noche, Anastasia decidió que tenía que escapar. Hizo un pequeño bulto y decidió ir a algún pueblo o volver al castillo para pedirle ayuda a Rylan. No esperaría más. No les daría la oportunidad de obligarla a casarse. No se convertiría en prisionera de un matrimonio que no había elegido. Abrió la ventana y miró hacia abajo. El tejado del anexo estaba justo debajo. Si conseguía trepar hasta él, podría saltar al jardín y correr. ¿Hacia dónde? No lo sabía. No importaba. Solo lejos. Anastasia respiró hondo y saltó. Aterrizó en el tejado con un impacto que le dejó sin aliento. Rodó, recuperó el equilibrio y siguió bajando. Cuando sus pies tocaron la hierba del jardín, el alivio fue tan grande que casi la hizo llorar. Libre, era libre. Empezó a correr hacia la verja cuando oyó: «¿Vas a algún sitio, cariño?». Anastasia se quedó paralizada. Max estaba allí, apoyado en la verja, con los brazos cruzados y esa maldita sonrisa en los labios. «Estaba esperando a que intentaras algo así», dijo, alejándose de la valla y caminando hacia ella. «Pensé que era demasiado terca para aceptar esto sin más. Intentará huir. Así que decidí vigilarla».
Anastasia dio un paso atrás. No te acerques a mí. No. Max siguió avanzando. Te he dejado escapar de mis manos demasiadas veces. En el baile, en el castillo. Pero ahora se ha acabado. No soy tuya. Lo eres. Max rugió y sus ojos brillaron. El lobo. Siempre lo has sido. Y esta noche te lo voy a demostrar. Y entonces se transformó. La piel dio paso al pelaje. Los huesos crujieron. El cuerpo creció. Cambió. En cuestión de segundos, donde antes había un hombre, ahora había un lobo. Grande, de color marrón oscuro, con los ojos fijos en ella con un hambre que no tenía nada que ver con la comida. Anastasia no pensó, solo reaccionó. Ella también se transformó. Esta vez, el cambio fue más rápido, natural, como si su cuerpo ya supiera qué hacer. Y entonces había dos lobos rodeándose el uno al otro en el silencioso jardín. Max atacó primero, saltó, mostrando los dientes, apuntando a su cuello. Anastasia lo esquivó, girando bruscamente, con las patas arañando la hierba. Contraatacó, mordiéndole el costado y arrancándole un aullido de dolor. Pero Max era más grande, más fuerte, más experimentado. La derribó, aplastándola con su peso. Anastasia intentó liberarse, pero él la inmovilizó, con los dientes peligrosamente cerca de su garganta, y entonces volvió a adoptar su forma humana. Demasiado rápido para que Anastasia pudiera seguirle el ritmo. Estaba encima de ella. Ella seguía siendo un lobo. Él estaba desnudo y había algo terrible en sus ojos. «Vuelve a transformarte», ordenó con voz áspera. «Vuelve a tu forma humana ahora mismo». Anastasia gruñó, intentando morderlo, pero él apretó más fuerte su cuello, cortándole el pelo. «He dicho ahora», y su cuerpo obedeció contra su voluntad. Se produjo la transformación inversa, dejando a Anastasia vulnerable, expuesta, asustada. Max sonrió. «Mucho mejor. Déjame ir». Anastasia se debatió, empujando, arañando. «No». Max le inmovilizó las muñecas por encima de la cabeza con una mano. «Eres mía, Anastasia, y esta noche te voy a hacer entender eso. Voy a tomar lo que es mío por derecho». «No». Pero él no la escuchó. Su mano libre comenzó a deslizarse por su cuerpo. Anastasia gritó, luchó, pero no era lo suficientemente fuerte. Y entonces lo sintió. Rabia, furia, pero no era suya. Venía de otro lugar, como si alguien rugiera dentro de su cabeza, exigiendo sangre. Raylan. Raylan estaba en su habitación cuando ocurrió. 2 semanas, 2 malditas semanas desde que había enviado a Anastasia lejos, y cada día había sido peor que el anterior. La rabia había vuelto con toda su fuerza. Los episodios eran ahora constantes, diarios, a veces más de una vez al día. Raylan se encerró en sus aposentos, se transformó, destrozó muebles, rugió hasta que le sangró la garganta, y nada le ayudó. Nada le calmaba porque ella no estaba allí. Raylan sabía con dolorosa certeza absoluta que había cometido el mayor error de su vida al dejarla marchar, porque Anastasia no era el problema, ella no era el peligro. Ella era la solución. Su cuerpo lo sabía, el lobo lo sabía, incluso la obstinada razón que intentaba negarlo lo sabía. Pero el miedo había sido más fuerte, el miedo a hacerle daño, a destruirla, y ahora se estaba destruyendo a sí mismo. Raylan estaba de pie junto a la ventana mirando a la luna cuando lo sintió. Miedo, pánico, dolor. No el suyo, el de ella. Anastasia. Estaba en peligro, lo sabía con tanta certeza como sabía respirar. Como si hubiera un vínculo invisible entre ellos, tirando, gritando, exigiendo que fuera a por ella. Raylan no pensó, no se hizo preguntas. En un instante se transformó en un enorme lobo negro y furioso y echó a correr. Atravesó el castillo como una sombra, saltó por la ventana, cayó en el jardín y siguió corriendo. El bosque se difuminaba a su paso. Los árboles no eran más que obstáculos que esquivar. El suelo desaparecía bajo sus patas. Más rápido, más rápido, más rápido. Su olor se hacía más intenso, mezclado con el de otro macho, familiar, y con la rabia. La rabia que explotó dentro de Raylan fue tan violenta que casi lo cegó. La está tocando, la está lastimando, va a morir. Raylan salió del bosque y entró directamente en el jardín de Anastasia, y vio a Max encima de ella. Anastasia luchaba, gritaba, lloraba. No,
El rugido que salió de Raylan sacudió la noche como un trueno, tan fuerte, tan feroz que incluso Max se quedó paralizado. Giró la cabeza, vio a Raylan y palideció. El rey alfa. Raylan no le dio oportunidad de explicarse. Saltó. Puro instinto, pura furia, pura necesidad de proteger lo que era suyo. Se abalanzó sobre Max con la fuerza de un tren descarrilado, apartándolo de Anastasia y lanzándolo varios metros lejos. Max intentó levantarse, intentó transformarse, pero Raylan fue más rápido. Estaba sobre él antes de que pudiera reaccionar. Los dientes alrededor de su garganta, apretando, presionando. Matar, matarlo, matar. Pero entonces oyó. Raylan, para, por favor. Su voz, en Anastasia. Raylan se detuvo. No lo soltó, pero se detuvo. La miró. Estaba sentada en la hierba, con el rostro bañado en lágrimas, pero viva, a salvo. No lo mates, suplicó, con la voz quebrada. No vale la pena. Quédate conmigo, por favor. Max aprovechó la distracción para empujarlo. Raylan gruñó, pero lo soltó. Dejó que el cobarde huyera, tropezando, retrocediendo hacia la casa, porque ahora solo importaba una cosa. Ella. Raylan volvió a su forma humana, desnudo, jadeando, temblando por la adrenalina y la furia que aún lo invadían. Anastasia lo miró y volvió a llorar. «¿Has venido?», susurró. «¿De verdad has venido?». Raylan acortó la distancia entre ellos en 2 zancadas. Se arrodilló frente a ella y la abrazó. «Lo siento mucho», le dijo al oído, con la voz quebrada. Lo siento mucho. No debí haberte echado. Fui un completo idiota al pensar que estarías mejor lejos de mí». Anastasia se aferró a él, sollozando contra su pecho desnudo. Iba a hacerlo. Lo sé. Raylan la abrazó con más fuerza. «Pero no lo hará. Ya no. Nunca más. Porque nunca te dejaré. ¿Lo entiendes? Nunca. Pase lo que pase. Sea lo que sea, eres mía y siempre te protegeré». Permanecieron así durante mucho tiempo, simplemente abrazándose, simplemente sintiendo. Entonces Raylan se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. «Ven conmigo», le dijo. «De vuelta al castillo, de vuelta a casa». «No me dejarán», murmuró Anastasia. «No voy a pedir permiso». La voz de Rael sonó dura. «Final, ahora eres mía y nadie, ni tu familia ni ese cobarde, va a impedirlo». Anastasia asintió y algo se iluminó en sus ojos. Esperanza, alivio, amor. Volvieron a adoptar su forma de lobos y corrieron, de vuelta al bosque, de vuelta al castillo, de vuelta a casa, al lugar al que ella siempre había pertenecido. El amanecer acababa de romper cuando atravesaron las puertas de Silverest. Volvieron a adoptar su forma humana. Aparecieron los sirvientes, con los ojos muy abiertos, pero nadie habló. Solo se inclinaron. Madame Crowley apareció en las escaleras con mantas para cubrirlos. «Preparad las habitaciones principales», ordenó Raylan, «y enviad mensajeros a su familia, al consejo, a quien quiera que necesite saberlo». «Sí, Majestad. ¿Cuál es el mensaje?». Raylan miró a Anastasia. «Que he encontrado a mi reina». Madame Crowley sonrió. Sonrió de verdad, por primera vez desde que Raylan la conocía. «Con mucho gusto, Majestad». Eleni llegó corriendo, todavía en camisón, con el pelo revuelto. Anastasia se abalanzó sobre ellos, abrazándolos a ambos, riendo y llorando al mismo tiempo. «Has vuelto. Lo sabía. Sabía que volverías». Anastasia se rió, abrazando a la chica. «Esta vez he vuelto para siempre. Para siempre», confirmó Raylan. Horas más tarde, después de que Anastasia se hubiera bañado, comido y descansado, los mensajeros regresaron. Su familia había enviado una respuesta aceptando la decisión del rey. No tenían motivos para rechazarla. Él era el rey. Max no había respondido, pero los informantes informaron de que había huido de la ciudad, un cobarde hasta el final. El consejo, sin embargo, solicita una audiencia. Su Majestad. El mensajero informó que era para discutir la elección de la reina. Raylan lo esperaba. Sabía que vendrían con objeciones. Anastasia no tenía título, ni tierras, ni alianzas importantes. «Diles que estaré allí», respondió. Anastasia le apretó la mano. «No tienes que luchar por mí contra ellos. Si no aprueban, aprobarán». Raylan la interrumpió besándole los dedos. «Porque si no eres tú, no me casaré con nadie, y ellos lo saben». La reunión transcurrió exactamente como Raylan había predicho. Los consejeros se sentaron alrededor de la mesa,
con expresiones que iban desde la desaprobación hasta la resignación. Su Majestad, comenzó el consejero principal, entendemos que sientes afecto por la joven, pero como reina debe aportar. Me aporta paz, interrumpió Raylan. Por primera vez en años, no siento que la furia me consuma cada momento del día. No tengo episodios cuando ella está cerca. No destruyo todo a mi alrededor cuando la oigo. Los consejeros intercambiaron miradas. Queríais que me casara, continuó Raylan. Queríais que encontrara a alguien que pudiera calmar la maldición. Pues bien, lo he hecho. Ella es esa persona y me casaré con ella con o sin vuestra aprobación. El silencio se apoderó de la sala. Entonces, el consejero más anciano, un lobo de pelo blanco y ojos sabios, se inclinó hacia adelante. Majestad, ¿puedo hacerle una pregunta? Adelante. ¿La ama? Raylan no dudó. Sí. ¿Y ella le ama? Sí. El anciano sonrió. Entonces tiene nuestra bendición, la de todos nosotros. Los demás consejeros asintieron, algunos con renuencia, otros con evidente alivio. Pero el anciano añadió, nos gustaría pedir algo. ¿Qué? Que la ceremonia nupcial incluya la marca ante la corte para que todos puedan ver que ella es verdaderamente suya. Raylan miró a Anastasia, que había entrado silenciosamente en la sala durante la reunión, y ahora estaba de pie cerca de la puerta. Ella asintió. Estoy de acuerdo. Raylan dijo que la ceremonia se celebraría 3 días después, tiempo suficiente para prepararse, invitar, organizar, pero no tanto como para que Raylan cambiara de opinión. No es que fuera a hacerlo. No cuando se despertaba cada mañana con Anastasia en sus brazos. No cuando la oía reír con Alinea. No cuando la veía tocar el piano y sentía una emoción tan profunda que casi le dolía. La noche antes de la ceremonia, Anastasia fue a sus aposentos. Llamó a la puerta, entró y la cerró tras de sí. ¿Nervioso?, preguntó ella. No, respondió Raylan con sinceridad. ¿Y tú? Un poco. Anastasia se acercó a él y deslizó las manos por su pecho. Nunca pensé que me casaría con un rey. Y nunca pensé que me casaría. Raylan la atrajo hacia sí. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Ella repitió con una sonrisa. Y entonces lo besó. La ceremonia tuvo lugar en el gran salón. Estaba decorado con flores blancas y plateadas, velas por todas partes, y toda la corte estaba presente. Anastasia entró vestida de un elegante blanco. Raylan esperaba en el altar, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. Cuando ella llegó a su lado, él le tomó la mano y le susurró, «Estás preciosa». Anastasia se sonrojó. «Tú también». El oficiante comenzó a hablar, pero Raylan apenas le prestó atención. Estaba demasiado ocupado mirándola, memorizando cada detalle, cada curva, cada respiración, hasta que llegaron a la parte importante. Y ahora, anunció el oficiante, el rey Alfa marcará a su reina, sellando el vínculo ante todos. Raylan giró suavemente a Anastasia, descubriéndole el cuello. Ella inclinó la cabeza, dándole acceso. «Te dolerá», le advirtió en voz baja. «Lo sé», le susurró ella. «Hazlo». Raylan respiró hondo. Dejó que el lobo saliera lo justo para que sus colmillos se alargaran. Y mordió. Anastasia jadeó. Su cuerpo se tensó, pero no gritó. Solo apretó los dedos alrededor de los de él. Raylan sintió el momento exacto en que el vínculo se selló. Fue como una explosión de luz, de calor, de algo tan puro y poderoso que hizo que cada célula de su cuerpo cantara. Y entonces lo vio. Un hilo dorado, brillante, que conectaba su pecho con el de ella, latiendo con vida propia. Compañera. Ella era su compañera. Siempre lo había sido. Raylan soltó su cuello, lamiendo la sangre y sellando la herida. Giró a Anastasia para que lo mirara. Sus ojos brillaban, no de dolor, sino de alegría. «Lo siento», susurró. «Te siento». «Yo también te siento», respondió Raylan a Rook. Entonces, el consejero mayor se puso de pie y los miró con asombro. «No pueden verlo», dijo con voz temblorosa. «Pero yo sí. Es como una telaraña. La maldición». Se detuvo, parpadeó y volvió a mirar. «Ha desaparecido», concluyó, casi incrédulo. La maldición simplemente ha desaparecido. Desapareció en el momento en que se selló el vínculo. Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Raylan miró a Anastasia. Ella le devolvió la mirada y ambos lo comprendieron. El vínculo de pareja no era solo conexión, no era solo amor.
Era curación. Él la había salvado y ella lo había liberado. Juntos habían roto un ciclo centenario. Te amo, dijo Rylan, sin importarle que todos pudieran oírlo. Te amo, respondió Anastasia, con lágrimas corriendo por su rostro. Y se besaron allí, ante la corte, ante el reino, ante todos. El beso fue un testimonio. Y cuando finalmente se separaron, la sala estalló en aplausos. Elinia gritaba más fuerte que nadie, saltando, riendo, absolutamente radiante. Los consejeros sonreían, los sirvientes aplaudían, y Raylan abrazó a Anastasia, sintiendo por primera vez en su vida algo que nunca había pensado que conocería: paz. Epílogo. 6 meses después, Anastasia se despertó con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas y una mano cálida descansando sobre su vientre ligeramente redondeado. Sonrió, girándose con cuidado para no despertar a Raylan, pero él ya estaba despierto, mirándola con esa expresión que ella nunca se cansaba de ver. Adoración mezclada con asombro, mezclada con un amor tan profundo que le robaba el aliento. «Buenos días, mi reina», murmuró con voz ronca por el sueño. «Buenos días, mi rey», respondió ella, besándolo suavemente. Su mano se deslizó sobre su vientre, acariciándolo con reverencia. «¿Cómo está nuestro pequeño?» «Fuerte», dijo Anastasia. «Ha dado patadas toda la noche». Raylan se rió. «Por supuesto, ya es tan terco como su madre o tan terco como su padre». Se quedaron así un rato, simplemente disfrutando de la paz de la mañana. La paz que ahora lo llenaba todo. El reino prosperaba. Las fronteras estaban seguras. El consejo trabajaba en armonía. Y Raylan era diferente, más alegre, más libre. Sonreía más, reía más, vivía más porque la maldición había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. No había habido episodios de ira desde la marca, ni rugidos en la noche, ni violencia incontrolada. Solo un hombre que amaba a su esposa, un rey que protegía a su reina, un lobo que cuidaba de su compañera. «¿En qué piensas?», preguntó Anastasia, recorriendo con los dedos su pecho. «En lo afortunado que soy», respondió Raylan, «por haberte topado conmigo en ese baile, por haber sido lo suficientemente valiente como para pedirme que bailara contigo, por haber venido a mi habitación cuando estaba perdido. Yo soy el afortunado». Anastasia le corrigió. «Por haber bailado conmigo, por haberme traído aquí, por haber venido a salvarme. Tú me salvaste primero. Nos salvamos el uno al otro».